Quería preguntarte, María Eugenia, este lugar es muy visitado por las escuelas y Petrona es casi un estigma, más de los niños. No. Hablemos un poco del juego. Por eso primero hablamos abajo de el descubrimiento del niño, como dice Barrán. Que en toda esta investigación, por supuesto que fuimos a historiadores que trataron el tema de las mentalidades de una manera abierta o mucho más abierta que lo que podemos arribar a través de una sucesión política de interpretación de la historia o económica solo. El descubrimiento del niño o el descubrimiento del niño en el paisaje, que es lo que vamos a hablar sobre Petrona también, tiene que ver con ese paradigma de futuro, tiene que ver también con el descubrimiento de una etapa que se llama niñez, en algunos sectores sociales, por lo menos apartada, no del todo, pero apartada de un trabajo rural o ciudadano sin salario, con una propina, en formación, esos niños en formación, que van a la escuela, que tienen maestros, que aprenden. Estamos hablando de sectores sociales probablemente privilegiados. Bueno, sin probablemente. En realidad, las escuelas que abundan, por suerte, en sus visitas a la colección, generalmente guardan un espacio particular para pararse frente a alguna obra de Petrona, que por premio plástico propio, pero también por temática abordada, no sé si me puedes acompañar, Recreo. Recreo en el concierto de óleos que afinan y que promueven o que muestran, como acabamos de mencionar, el planismo en Uruguay, insertan en ese planismo en Uruguay desde la colección del museo. Siempre estamos hablando de la colección del museo, que es lo que investigamos en relación a Petrona y es lo que se ha mostrado en este museo en relación a Petrona. En la colección del museo, esta obra fechada en 1924 tiene todos los paradigmas de la estructura plástica planista, pero también nos cuenta un juego que las escuelas que vienen al museo tan frecuentemente distinguen maestras, pero estamos hablando especialmente de niños, ¿qué tipo de juego, a qué tipo de juego están jugando estas niñas? Podríamos decir, danzan, podríamos decir, este es una especie de anonimato de la infancia en un tiempo. No hay rostros tan frecuente en tantas obras planistas. Podríamos decir es la quinta donde Petrona se crió con un padre en permanente ascenso dentro del partido de gobierno, que era el Partido Colorado, hasta lograr la presidencia, y se desvincula del principal agente del Partido Colorado, que fue la época vallista, Valle y Ordóñez, por algo se la conoce así, siendo o no presidente Valle. Podríamos decir muchas cosas de este cuadro, pero son niñas jugando o danzando en relación a un juego tradicional que es el Martín Pescador.
De ahí que cuando cambiamos en un espacio grande pero reducido en relación a la cantidad de artistas que tenemos para exhibir, cada vez que hemos cambiado este cuadro de Petrona por otro para revitalizar el acervo, hay una especie de reclamo lúdico, esperado, de que vuelva a Recreo, porque se asocia a una permanencia en los juegos. Y si no es permanente, las maestras recuerdan o les hacen recordar a los niños en la escuela a qué se jugaba la ronda, que es tan colectiva, el canto, que en estos rostros parecería el canto y la consigna, parecería no habitar, pero el gesto, sin lugar a dudas, lleva a los niños a identificar el juego y el movimiento. Lo trajimos, ¿cómo no? Lo trajimos en esta deriva de uno de los temas de Petrona que no abandona nunca, aunque cambie de técnica, que es la infancia, y no solamente el juego, sino el secreteo, el umbral, el encuentro de generalmente niñas. Petrona tiene retratos y tiene figuras masculinas, pero en general se dedica a observar tanto las vestimentas como los gestos de niñas y mujeres. Luego podremos hablar del desnudo o de otro tipo de temáticas. Y acá aparecen entonces otras conductas infantiles. El secreto, la confesión, o vaya a saber qué se dicen, generalmente pareadas y generalmente entre el afuera y el adentro, entre la ventana o la puerta, entre un cuento o un chisme, o una confesión, o palabras que no sabremos nunca, y que quizás por eso ese carácter polisémico en imaginar qué es lo que pasa en este mundo infantil, donde aparecen, por supuesto, muñecos, aparecen danzas que no son solamente el Martín Pescador del Recreo, aparecen diálogos o algo comunicativo, que es lo que tienen tantas niñas con sus muñecos, pero también aparece drama, o por lo menos un umbral que no otro umbral, pero es un umbral interpretativo, donde ya no estamos hablando del juego. Y no importa de qué estamos hablando de trazo, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de un consuelo, o de un acompañamiento, o de un momento difícil, o de concentración. No importa que ve el otro de estos dibujos, pero no son solo juegos. La importancia del dibujo en Petrona es vital, y creo hay más de una crítica que habla de esta muestra en relación al dibujo. No tiene solo un camino, no son solo bocetos, hay muchos de ellos que habrás registrado, Saban, firmados y fechados como obra terminada, concebidos en su técnica dibujo no como preparatorios, sino consolidados como tal, y otros que no sabremos si son elementos preparatorios para otras obras con otra técnica. Lo cierto es que Petrona no solo despliega niños, sino también adolescentes, que se cuentan cosas, como lo acabamos de decir, se abrazan, hay tantos que no pusimos, como todo un grupo de niños sobre lo que suponemos una loma o una hierba, que se amuchan, se acarician, se miman.
sin rostros, sin identificaciones, como todos los retratos de su familia. Son actitudes captadas en bocetos o en dibujos terminados. Y sí, hay un mundo en crecimiento, hay un mundo infantil, hay un mundo de juegos, pero esa infancia también tiene juegos adolescentes o juveniles insertos en el paisaje. Estas nuevamente hermanas, absolutamente nutridas del color de recreos, ¿a qué juegan? ¿Acaso no hay hasta derivas de formatos en la historia del arte que apelan a lo femenino, insertas en medio de árboles? Dejamos abiertas estas interpretaciones. Es la artista netamente de la infancia de los años 20 y de los 40 con las silografías, pero es una artista de otras vinculaciones que se desprenden de la infancia, se amplían de la infancia a otras actitudes también lúdicas o confesionales, en la infancia o en la adolescencia. Estás por atravesar un óleo de dos jovencitas que podrían estar en un umbral contándose cosas, una frente a otra, en pleno color, en pleno planismo, en plena vibración y en una comunicación dialógica, absoluta, personal en ese entorno, con un atrevimiento cromático y de combinación que es también lo que nos deja Petrona Viera en su producción.